capítulo 25. Isaías capítulo 25. He titulado a la meditación de esta noche, los planes de Dios. Los planes de Dios. ¿Lo puede repetir conmigo, iglesia? Los planes de Dios. Isaías 25 lo leemos del 1 en adelante. Y si ya lo encontró, lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jehová, tú eres mi Dios. Te exaltaré, alabaré tu nombre, porque has hecho maravillas. Tus consejos antiguos son verdad y firmeza, porque convertiste la ciudad en montón, la ciudad fortificada en ruina, el alcázar de los extraños, para que no sea ciudad ni nunca jamás sea reedificado. Por esto te dará gloria el pueblo fuerte, te temerá la ciudad de gentes robustas, porque fuiste fortaleza al pobre, fortaleza al menesteroso en sus aflicción, refugio contra el turbión, sombra contra el calor, porque el ímpetu de los violentos es como turbión contra el muro. Todos en el 5, por favor. Como el calor en lugar seco, así humillarás el orgullo de los extraños, y como debajo de nube harás marchitar el renuevo de los robustos. Vamos a orar. Padre, bendice tu palabra, llénanos con tu Espíritu Santo, Señor Jesús, que no salga palabra inmunda de mis labios, y que este mensaje, Señor, pueda tocar nuestros corazones. En tu nombre oramos, Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Pueden tomar asiento, mis queridos hermanos. ¿Cuántos estamos aquí, iglesia? Bueno, el único propósito, o mi único propósito esta noche, es que cuando termine el mensaje, usted haya aprendido o esté con el deseo de seguir confiando en Dios. Amén. Que usted pueda decir: yo no me muevo de la iglesia. A mí nadie me va a quitar de este lugar. Ese es el propósito, que usted siga confiando en el Señor. Diga conmigo: los planes de Dios. Gloria al Señor. Estaba leyendo la historia de un joven cristiano que ingresó al cuartel, no aquí en El Salvador. Pero este joven, cuando ingresó al cuartel, su pensamiento era formar parte quizás de los motoristas del cuartel, formar parte quizás de los cocineros del cuartel. Él empezó a orar, empezó a clamar, empezó a buscar a Dios, empezó a ayunar, porque él no quería pasar por todo el entrenamiento que pasan los soldados. Él no quería someterse a eso. Y él estaba convencido que si simplemente era un chofer, no le iban a dar todo el chicharrón que le dan a los soldados. Él estaba seguro que si simplemente se convertía en cocinero, no lo iban a chicharronear como chicharronean a los soldados. Entonces él empezó a orar, empezó a buscar al Señor. Este joven se levantaba a las 3 de la mañana. Este joven leía la palabra. Este joven hizo ayuno varias veces con tal que no lo llevaran a ese lugar. Pero al final siempre lo llevaron a ese proceso. Amén. Lo metieron al proceso de entrenamiento. Lo metieron al proceso de que todos los soldados pasan para convertirse en buenos soldados. Hubo un momento dado que el joven empezó como a cuestionar por qué Dios no había contestado su oración. Amén. Empezó a preguntarse: ¿y dónde está mi Dios? Pero encontró una palabra maravillosa que ministró su vida en el Salmo, que dice: guarda silencio ante Jehová y espera en él. No le quedó otra pues que aceptar la voluntad de Dios, y se sometió al proceso. Años después, ya en la adultez, cuando él ya tenía esposa e hijos, se dio cuenta que todo el entrenamiento que había tenido en ese lugar,
toda la parte física y todo lo que él había aprendido intelectualmente le había servido mucho para enfrentar el futuro que le venía. ¿Sabía eso él? No lo sabía. ¿Sabía eso Dios? Sí, Dios lo sabía. Entonces quiere decir que mientras él estaba enfrentando eso, Dios lo estaba preparando para cosas mejores. Amén, iglesia. Cuando uno viene a Cristo, a uno le dicen: Dios tiene un plan para tu vida. ¿A cuántos les han dicho así? Amén. Ahora, cuando usted se ha visto en problemas y se ha visto en dificultades, usted muchas veces quizás ha preguntado: ¿y cuál ha sido el plan? ¿Dónde está el plan de Dios? ¿O solo yo me he preguntado? No, yo creo que todos hemos pasado por ahí. A todos nos han dicho: Dios tiene un plan para tu vida, Dios tiene un proyecto para tu vida. Pero, diga conmigo, pero, iglesia. Pero este plan, póngame atención aquí, podría diferir de nuestro plan. Amén. Póngame atención acá. El plan de Dios podría diferir de nuestro plan. Usted tiene planes. Sería una gran bendición que mi plan coincidiera con el plan de Dios. Hay una palabra ahí mismo en Isaías 55, versículo número 8. Mire lo que dice aquí, por favor. Isaías 55, 8. Ponga atención, iglesia. Mire lo que dice. ¿Ya lo tienen? Isaías 55, 8. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos. ¿Quién dice? Jehová. Ok. Esto es lo que muchos no hemos entendido. Esto es lo que muchos no hemos comprendido o no hemos captado todavía. Que los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos. En pocas palabras, sus metas, propósitos y sueños no son las metas y propósitos y sueños de Dios para su vida. Amén, hermanos. Y aquí está lo interesante. Si mis planes como pastor, como hombre, como papá, si mis planes y sus planes no son los planes de Dios, entonces Él va a venir y va a cambiar todo. Amén. Aleluya. Si su plan, amén, le repito, si mi plan no son los planes de Dios, Él va a cambiar absolutamente todo. Aquí es donde vienen cosas como: yo nunca creí que esto me fuera a salir mal. Aquí vienen pensamientos que: no, hombre, qué regada. ¿Por qué no me salió el negocio como yo quería? ¿Por qué mi matrimonio no fue como yo lo había planeado? ¿Por qué fue que invertí mal en esto? Yo no quería eso. Amén. Porque su plan no es el plan de Dios. Y usted dice: las cosas me salieron mal, no me salió como yo quería. Y yo le digo: exacto. Porque Dios no quería eso para usted. Dios quería otra cosa para usted. Dios tenía otro plan para su vida. Cuando yo estaba estudiando sobre esto, y yo me fui a mi bichada, a la cipotada, hace como 10 años más o menos, amén, y yo me veía un triunfador en la música secular. Me veía con mi grupo personal, Roger y la Nueva Onda, así se llamaba el grupo de Roger, amén.
Y yo me miraba viajando en España, viajando en Francia, me miraba viajando, yo me miraba conquistando grandes escenarios. Eso era mi plan y mi propósito. Hice mi grupo, grabé 2 discos, me contrató una disquera de Los Ángeles, pero no pasó nada. ¿Por qué no pasó nada? Porque no estaba eso dentro del plan de Dios. Era mi plan, no el plan de Dios. El plan de Dios es que hoy yo estuviera con ustedes aquí predicando. Pero ¿cómo iba a ver eso yo en aquel momento? Porque yo llegué a un momento dado, hermanos, que musicalmente yo fracasé. Yo andaba resentido, andaba mordido, quejándome con la radio, quejándome con los alcaldes que no me contrataban ni nada. ¿A ver? Claro, mi plan era ese, el plan de Dios era otro. El plan de Dios no tenía nada que ver con mi plan. Cuando Dios llamó a Moisés, diga conmigo Moisés, cuando Dios llamó a Moisés, Dios no quería a Moisés como faraón de Egipto. Amén. Dios miraba a Moisés como siervo de él. Amén, hermano. Ahora tratemos nosotros de meternos al pensamiento de Moisés. Moisés se crió en Egipto, con toda la riqueza de Egipto. Se crió como hijo del propio faraón. Pregunto, ¿cuál podía haber sido el sueño de Moisés cuando era pequeño? ¿Mano Humberto? ¿Cuál pudo haber sido el sueño de Moisés? Digamos, tenía 15 años él, estaba en Egipto, en el palacio. ¿Cuál pudo haber sido su sueño? Llegar a convertirse en faraón. ¿Cuál podía ser su sueño? Que la gente cuando él entrara le aplaudiera. Moisés, Moisés, Moisés. Quizás él cuando miraba a su papá, ¿verdad? En los caballotes, él decía, algún día yo voy a andar en esos caballos. Algún día yo voy a hacer todo lo que hace. Me imagino que el sueño de Moisés era ese. Llegar un día a poder crecer y convertirse en el faraón de Egipto. Él quizás hasta soñaba con eso. Pero ese era el plan de él. No era el plan de Dios. Amén, hermano. Eso es lo que había en sus sueños. Eso es lo que había en su pensamiento. Pero Dios no veía en Moisés un faraón. Dios no veía a Moisés forrado de oro, con grandes caballos, con un montón de sirvientes, con los países o reinos rendidos a sus pies. Dios miraba en Moisés un siervo pastor de ovejas que después iba a ir a sacar a su pueblo para llevarlo a la tierra prometida. Amén. Gloria a Dios. Los planes de Dios son diferentes quizás a nuestros planes. Versículo número 8, una vez más, que lo que dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, dice el Señor. Yo no estoy pensando como tú piensas. En Isaías capítulo 25, regrese conmigo por favor. Isaías capítulo 25, lo que está haciendo el profeta en el capítulo 25 es exaltando, glorificando el nombre de Dios Todopoderoso. Y lo alaba. Y le dice que sus maravillas son grandes. ¿Y por qué lo alaba el profeta a Dios? Porque los planes de Dios son perfectos. Versículo número 1 dice: Jehová, tú eres mi Dios. Te exaltaré, alabaré tu nombre, porque tus consejos antiguos son verdad y firmeza. En la Biblia NBI, la palabra de consejos cambia. No sé si alguno de ustedes tendrá una Biblia NBI, pero cambia. Y no dice consejos, dice tus planes. Amén. ¿Quién lo voy a buscar rapidito yo? Amén. Vamos a ver.
Isaías 25:1 dice, el mismo versículo en otra versión: Señor, tú eres mi Dios, te exaltaré y alabaré tu nombre, porque has hecho maravillas desde tiempos antiguos. Aquí viene: tus planes son fieles y seguros. Diga conmigo: fieles y seguros. Los planes de Dios son fieles y seguros. Entonces viene el profeta y está alabando a Dios. El capítulo 25 de Jeremías está dentro de un periodo de condenación y salvación, y el propósito del profeta es enseñar que aunque había juicio, rebeldía y condenación, Dios tenía un plan para la nación de Israel. Aunque estaba pasando un momento difícil porque estaban en cautiverio. ¿A dónde estaban, iglesia? En cautiverio. Aunque estaban lejos de su tierra, apartados de su tierra, en cautiverio, Dios seguía amándoles y Dios tenía un plan para ellos. Pero ¿qué pudo haber habido en el corazón de ellos allá en Babilonia? Lejos de su tierra, lejos de su parcela. Habían dejado su casa, habían dejado todo lo de ellos, solo se habían ido con la ropita para allá. ¿Qué podía haber en el corazón de ellos? Dolor, resentimiento, angustia. Pero en el corazón de Dios había un plan maravilloso para ellos. Iglesia, Dios siempre cumple sus planes. Las cosas no eran como ellos querían, pero los planes de Dios siempre son una bendición para nuestra vida. Amén. Éxodo capítulo 14. Estamos hablando a esta hora de los planes de Dios. Éxodo capítulo 14. Quiero que vea esta palabra aquí. En Éxodo capítulo 14 se da un evento mero raro y extraño. Amén. El pueblo ya salió de Egipto y van de camino. Pero viene Dios y le dice algo a Moisés. Éxodo capítulo 14:1. Y habló Jehová a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que den vuelta. Diga conmigo: que den vuelta. La palabra que den vuelta es: diles que se regresen y acampen delante de Pirairot, entre Migdol y el mar, hacia Baal Zephón. Delante de él acamparéis junto al mar. Ponga atención. Bueno, ¿y cómo es eso, pues? Nosotros hemos salido de Egipto, vamos huyendo. Lo que queremos nosotros es irnos, alejarnos. No que nos diga Dios que nos regresemos. Amén. Dios le dijo a Moisés: decirle al pueblo que se regrese y que se pongan frente al mar. Qué raro, ¿verdad? En el pensamiento de Moisés no sabía qué es lo que iba a suceder, pero Dios tenía un plan. Amén. Dios tenía un plan que quería echarlo a andar, y para que ese plan se cumpliera, el pueblo tenía que regresar y ponerse al frente del mar. Ellos no sabían que Dios estaba planificando, ni Moisés sabía que Dios estaba planificando, pero Dios tenía un plan para que le dijera: ponete frente al mar. Yo sé lo que voy a hacer. Versículo número 2 dice, 3, perdón. ¿Cuál era el plan de Dios? Versículo número 3. Porque Faraón dirá de los hijos de Israel: encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado, y yo endureceré el corazón de Faraón para que los siga. Mire el plan de Dios, hermano. Mira, nota el plan de Dios. Y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Y ellos lo hicieron así. Yo le voy a decir a este Faraón loco:
Le voy a poner en el corazón que ustedes no tienen para dónde agarrar. Vos solo ponete enfrente. Y cuando Él venga, yo voy a abrir el mar rojo para que ustedes puedan pasar al otro lado. Y cuando ellos vayan en medio del mar, yo voy a volver las aguas a su lugar. Y así ustedes nunca más volverán a ver a Faraón y a sus soldados. Qué plan más maravilloso, ¿verdad? ¿Sabía eso el pueblo? No. ¿Sabía eso Moisés? No lo sabía. Pero Dios tenía su plan. Amén, hermano. ¿Estamos aquí, iglesia? Amén. Hermanos, habrán cosas que nosotros quizás queremos. Cosas que quizás usted anhela. Cosas que quizás usted le ha pedido a Dios. Y que quizás Dios dirá que no. O le ha dicho que no. Nunca Dios me ha dicho que no, suficiente que con que nunca le haya llegado. Habrán cosas que nosotros queremos que Dios dirá que no. Habrán cosas que nosotros anhelamos en nuestra vida que Dios no va a dar respuesta. Porque posiblemente lo que nosotros queremos no está dentro del plan de Dios para nuestra vida. Amén. Primera de Corintios, capítulo número 12. Primera de Corintios, de Corintios, capítulo 12. Habrán cosas que usted necesita. Habrán cosas y hay cosas que yo he pedido, pero no han llegado. Hoy usted tiene que ir entendiendo qué es lo que está pasando. Hoy usted tiene que ir comprendiendo por qué las cosas no han caminado como usted han querido. En 2 de Corintios capítulo número 12, versículo número 7, estamos hablando del apóstol Pablo. El apóstol Pablo tenía una crisis y él oraba y hablaba con Dios. Dice versículo número 7, ¿lo tiene? Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, amén, para que no me enaltezca sobremanera. 8. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia. Ahí nomás. ¿Cuántas veces dice que el apóstol rogó? ¿Ah? Amén. ¿Cuántas cartas escribió el apóstol Pablo? Muchas. ¿Quién era el apóstol Pablo? Doctor de la ley, llamado por Dios, el último apóstol elegido. Pero él oró a Dios para que le quitara ese problema que él tenía, que no se sabe qué es. Unos dicen que era jorobado, otros dicen que era ciego, otros dicen que eran los problemas que enfrentaba Corinto, qué sé yo. La cosa es que él tenía un problema, que oró a Dios que se lo quitara, pero Dios le dijo simplemente: bástate mi gracia. Porque dentro del plan de Dios no estaba sanar al apóstol Pablo. Amén. No era el plan de Dios. Quizás Dios pensaba, como el mismo versículo lo dice, que si él restauraba al apóstol Pablo, a lo mejor se iba a apartar de sus caminos. Entonces, mientras el apóstol Pablo oraba por su problema, Dios tenía otro plan para él. Amén, hermano. Dios tenía otras cosas para él. Por medio de eso, Dios hacía que el apóstol Pablo se mantuviera con los pies en la tierra. Amén. Cuando Dios sabe que su plan, el plan suyo, lo va a llevar a usted a elevarse, a creerse, a volverse millonario, a volverse una persona importante, y que Dios sabe que usted se va a alejar de sus caminos, lo más seguro que esas oraciones no van a tener respuesta. Amén, hermano. Sobre todo cuando queremos satisfacer el yo. Sobre todo cuando quiero satisfacer mi ego.
no van a llegar las cosas. Pablo quería que Dios lo ayudara, pero Dios tenía otro plan para su vida y solo le dijo: Pablito, bástate mi gracia. Gózate en que has hallado gracia delante de mis ojos y que te he elegido como apóstol. En eso debes de gozarte. Ven, hermano, quizás nosotros hemos orado por sanidad. Quizás nosotros hemos orado por un trabajo, por un mejor trabajo. Quizás nosotros hemos orado por nuestro negocio o por tener un negocio más grande. Quizás hemos orado por un viaje, por una salida para que me den quizás la visa. Quizás he estado orando por una casa, por un terreno, por más clientes. Quizás he estado orando por un proyecto para mi familia, pero no ha pasado absolutamente nada. Amén, hermano. Y quizás sea esta situación desesperante y frustrante que Dios diga que no. Y lo peor es cuando yo considero que le estoy pidiendo, de que lo que le estoy pidiendo a Dios no es nada malo, es bueno. Quizás su petición va a honrar al Señor, pero Él dice no. Amén, hermano. Porque el plan de Dios para usted es otro. Porque Dios no lo quería a usted en ese trabajo, lo quería en otro mejor. Porque Dios quizás sabía que si usted ponía esa tiendita o ese negocio, a los 2 días se iba a quemar eso. Porque quizás Dios sabía que a lo mejor eso no iba a producir absolutamente nada donde usted quería. Porque el plan de Dios sigue siendo otro para nuestra vida. Amén, hermano. Porque cuando yo creo, Señor, si estamos orando por un microbús para la iglesia, Señor, 3 años, Señor, ahí tenemos algo guardadito, pero no llega. Entonces el plan de Dios es otro. Los planes de Dios, Él estará trabajando de otra manera. Quizás ver que su pueblo se esfuerce. Quizás ver si el pueblo verdaderamente tiene necesidad tanto así para llegar caminando a la iglesia. Dios tendrá otro plan. Amén, hermano. Y aquí es donde entonces nosotros debemos de cambiar nuestra perspectiva de las cosas. Aquí es donde usted y yo debemos de cambiar nuestra mentalidad. Porque si usted está pidiendo algo caprichosamente y no ha llegado, es porque ese algo no está dentro de la voluntad de Dios para su vida. Y si no está dentro de la voluntad de Dios para su vida, es porque a lo mejor a usted no le conviene. Usted no lo sabe, pero Dios sí. Usted no sabe que a usted no le conviene, porque los seres humanos somos así. Aprendemos hasta que ya hemos pasado por el hoyo. Si a nosotros nos dicen no te vayas por esa calle porque hay un hoyo, seguimos pasando, seguimos pasando, seguimos pasando hasta que nos vamos en el hoyo. Y decimos, tenían razón. Pero ¿qué tal si hubiéramos hecho caso antes? No nos hubiéramos raspado la rodilla. Amén. Dijo un señor por allá: yo creí que este volado del coronavirus era broma, pero es cierto, casi me morí, dijo. Amén. Nosotros no sabemos. Nosotros solo nos quejamos y renegamos que Dios es malo, que me resiento, que me voy de la iglesia, ay, que dejo de servir, ay, que mucho me maltratan, ay, que yo aquí. Es que el plan de Dios es otro, hermano. Y podría ser mucho mejor. Y ahí es donde nosotros nos equivocamos y necesitamos entonces aferrarnos a los planes de Dios para nuestra vida. Porque aunque no entendamos las razones por qué están pasando las cosas, yo debo de estar plenamente confiado en el Señor, que su plan para mí es maravilloso. Que su plan para mí es perfecto. Que su plan para mí es totalmente diferente.
que Él no me quiere ver peceando, que Él no me quiere ver aventurando, que Él no me quiere ver a mí frustrado, que Él me quiere ver a mí totalmente bendecido. Pero para eso yo necesito aferrarme a Él. Amén, iglesia. Jeremías capítulo 17, versículo número 7. Jeremías capítulo 17, y es aquí donde yo quiero invitarle a usted a que se aferre a la palabra de Dios, se aferre a la promesa de Dios, ponga en Dios toda su confianza, ponga en el Todopoderoso toda su fe, que nos podamos aferrar al Señor, que si el Señor todavía no lo ha movido de ese lugar, es porque no conviene que usted se mueva todavía. Pastor, ya fui 3 veces para Estados Unidos y de Santa Tecla me regresaron. Dios no lo mira a usted allá. Amén. Porque el problema no es el país. Amén. No, el problema no es el país. El problema es que no estamos dentro de la voluntad de Dios, dentro del plan de Dios. Necesitamos confiar en Él. Y hoy, como no entiendo el plan de Dios para mi vida, lo que tengo que hacer es seguir confiando en su amor, su bondad y su fidelidad. Jeremías 17, versículo ¿qué le dije? ¿Versículo qué le dije? ¿Qué es lo que dice? Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Diga conmigo, bendito. Bendito. Amén. Es aquel que confía en Dios. Usted y yo estamos llamados a ser bendecidos. Me he frustrado. Han habido veces que he llorado. Han habido veces que he preguntado y he dicho: Señor, tú me llamaste o yo me metí a esto. ¿Por qué suceden estas cosas? ¿Por qué pasan? Hoy entiendo que el plan de Dios es totalmente diferente a lo que yo quiero. Amén. Totalmente diferente a lo que yo anhelo. Por eso le dije, si su plan no está dentro del plan de Dios, todo lo que usted quiera hacer, posiblemente tendrá rechazos, tendrá piedras de tropiezo, las cosas no le van a salir, porque no es lo que Dios quiere para usted. Lo que Dios quiere para nosotros son cosas totalmente diferentes. Entonces, cuando Dios dice que no, cuando Dios dice que no, iglesia, es porque tiene un plan. Amén. Cuando usted esté orando por ese crédito, y Dios le dice que no, es porque Dios tiene otro plan para usted. No vaya a ser como aquel hermano, 3 meses orando y le dijeron que no, mire, le falta este papel, y fue a conseguir el papel, y el otro papel, y el otro papel, y 3 meses consiguiendo papeles, y le dieron el crédito. Hoy le están embargando la casa, pues no la puede pagar. Yo creo que se la quitaron. Porque no era el plan de Dios. Usted no sabe si el plan de Dios era regalársela. ¿Y quién lo va a saber? ¿Sí o no? Ay, Señor, no me bendijiste con mi ventita. Amén. Usted no sabe si el plan de Dios es darle mucho más. Entonces es allí donde yo debo de confiar y creer plenamente en la mano de Dios. Si Dios me dice no, es porque Dios tiene un plan. Entonces allí es donde vengo yo y debo dejarme guiar por el Espíritu Santo de Dios. Es ahí donde yo veo, necesito entrar delante de la presencia del Señor y decirle: Señor, yo no entiendo las cosas que pasan a mi alrededor, simplemente me voy a dejar guiar por el poder de tu Espíritu Santo. A partir de ahora, Señor, ya no me voy a andar quejando, ya no voy a andar renegando, voy a seguir confiando en ti. Iglesia, hay que dejarnos guiar, dejarnos enseñar por el Espíritu Santo. Los que somos papás lo entenderemos de una manera más fácil, porque ningún padre que ama a su hijo quiere lo malo para él.
Hay muchas cosas que nuestros hijos quieren, pero que usted no se las compra porque saben que no les conviene. Amén. Los que tenemos hijos varones, usted no va a ir a comprar un M16 y se lo va a dar al niño para que juegue en la casa, ¿o sí? ¿Sí o no? No le conviene. Usted sabe que va a ser locura. No le va a ir a comprar a usted un cuchillo de aquellos de Rambo, ¿verdad? Vaya, hijo, para que se rasure las uñas. No lo hacemos. De los que somos padres entendemos que Dios jamás va a querer lo malo para cada uno de nosotros. Siempre Dios querrá lo mejor para cada uno de nosotros. Entonces, sus pensamientos no son los pensamientos de Dios. Sus planes no son los planes de Dios. Déjese guiar, déjese enseñar, que el Señor vaya delante de cada uno de nosotros y que cumpla su plan en nosotros, que seguramente el plan de Dios traerá bendición, provisión, protección. Seremos bendecidos y exaltados en la tierra, porque estaremos bajo la voluntad del poderoso de Israel, nuestro Señor Jesucristo. Amén, iglesia. Dele un aplauso al Señor, por favor. Gloria al Señor. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta noche. Gracias por el mensaje. Gracias por la palabra que nos ayuda a entender, Señor, por qué muchas cosas tú no nos las has dado. Por qué muchas cosas no han llegado. Y es simplemente porque no es el plan tuyo para nuestra vida. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, bendito Dios. Y si hubiera alguien a esta hora que quisiera entregar su vida a Jesús, alguien que quisiera reconciliar con el Señor, alguien que quiera pedirle perdón al Señor, yo le invito para que abra su corazón y se lo entregue a Jesús. Hermano Roger, ¿qué debo de hacer? Allí donde está, repita esta oración conmigo. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y resucitaste al tercer día. Me arrepiento, Señor, soy pecador. Perdóname, Jesús. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús he orado. Amén y amén.